Entonces empecemos la ayudantía, dice. Espera, ahí sí. Dice, se tiene datos de 40 ejecutivos en cargos de la alta dirección pública del país. Respecto de cada individuo, se recopila información en un momento en el tiempo relacionada a su ingreso por trabajo, que sería la variable I y la variable dependiente. Capacidad matemática, capacidad verbal y capacidad analítica. También se sabe si la persona han cursado estudios de posgrado. Entonces, lo que sabemos es que el número de datos es de 40, este sería el n. Sabemos además Sabemos además que tenemos tres variables explicativas y además tenemos, ¿qué cosa? Una dummy de 1 y 0. Entonces, aquí están las variables. Entonces veamos el modelo que se estiman inicialmente. Entonces está el modelo uno que tiene solo una variable, que en este caso es la capacidad matemática, esta que está explicando al ingreso por trabajo. En la segunda, la verbal, que está explicando el trabajo. En la última, la capacidad analítica. Después se incorpora un modelo que tiene la matemática y la verbal y después uno que tiene la incorporación de las tres variables. Entonces veamos lo que nos preguntan en la guía. Dice, ¿presenta el modelo 4 problemas graves de multicolinialidad? Y la pregunta 1.5 la vamos a responder también al tiro. Y vamos a ver si presenta el modelo 5 presenta problemas graves de multicolinialidad. Entonces veamos. Entonces, para analizar los problemas graves de multicolinialidad, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ver la regresión y ver si al incorporar una variable extra cambia de signo o pierde significancia el beta estimado de uno de la variable exógena. El problema de la multicolinialidad, ¿por qué se generaba? Era debido a la alta correlación de las variables. ¿Y cómo se soluciona habitualmente? Lo que se hace es transformar las variables, por ejemplo, no sé si estas dos variables están muy correlacionadas, estas dos, se crea un índice entre estas dos, entre la otra, habitualmente. La eliminación de una variable no se hace mucho, pero puede ser una de las soluciones también. Entonces veamos lo que se hace en este trabajo. Entonces veamos el anexo uno, vemos que el coeficiente m de matemática es significativo, entonces está bien. El modelo 2, la V, ¿es significativa? También. El modelo 3, la variable de capacidad analítica, ¿es significativa? También. Vamos con el modelo 4. El modelo 4 es que nos pregunta. El modelo 4, las dos variables anteriores, la M y la V, eran significativas y positivas. Así que no habría problemas graves de multicolinialidad en la incorporación de este modelo. Entonces, este está bien. Entonces, en este modelo, el modelo 4, ¿hay problemas graves de multicolinialidad? No. Ahora veamos la incorporación de la variable analítica. Si analizamos qué pasa cuando se incorpora la variable analítica, pasa de que el coeficiente m y el coeficiente v perdieron significancia. En este caso, el coeficiente v antes era significativo con 3 asteriscos, ahora solo es con uno. Y la variable m no, dejó de ser significativa. Y la variable analítica, cuando nosotros la habíamos incorporado a nuestro modelo como variable única, era positiva y significativa. Pero si la incorporamos al modelo 5, ¿qué pasa? Ahora es negativa, si se puede ver bien, es negativa y además no es significativa. Entonces, ¿hay problemas graves de multicolinialidad? Sí, po. Al incorporar la variable a, ¿qué pasó? Se perdió significancia. Entonces, en este modelo, el que tiene problemas graves de multicolinialidad. Entonces, ¿qué se hace habitualmente? En este caso, lo que se hizo para eliminar, se eliminó una de las variables. Entonces, veamos cómo que el modelo que se va a trabajar va a ser este. Este es el modelo base, se puede decir. ¿Por qué? Porque cuando se incorpora una variable más, se genera problemas graves de multicolinialidad. También se puede crear un índice y toda esa cosa, pero aquí se optó por esa solución. Ya. Entonces, volvamos atrás. Veamos la 1.3. Dice, ¿qué concluyen análisis gráficos de errores i al cuadrado con i, con la variable dependiente, a partir de 4? Ya. Entonces estamos hablando del modelo 4, que es el modelo base que hay que dar. Además nos están preguntando por algunos test. Chiquillo, aquí, en esta parte de acá, del 1.3 al 1.6, sí, hasta el, perdón, hasta el 1.7, es solo heterocedasticidad.
Bueno, el profe yo creo que le explicó más o menos qué era la heteroscedasticidad. La heteroscedasticidad tiene que ver con un problema de cuando nosotros calculamos los errores estándar de los betas, porque nosotros estamos diciendo de que la varianza del residuo, en nuestro modelo común de los supuestos, que la varianza del residuo es constante. No sé si recuerdan eso, que el profe también está en las notas de los capítulos de clase que la varianza de residuo nosotros la definimos como sigma, sigma al cuadrado. La cosa es que cuando eso pasa cuando tenemos homoscedasticidad. Cuando hay heteroscedasticidad, sigma cuadrado ya no es eso, sino que cada uno tiene su valor. Esto se debe a que las observaciones no tienen la misma varianza. Esto igual es bastante obvio, porque por dar un ejemplo, en temas de ingreso o temas de eso, la varianza que puede haber entre la gente que tiene mucho ingreso y la gente que tiene poco ingreso es muy alta, porque la gente que tiene mucho ingreso puede tener muchas más variables que pueden estar afectando en qué gasta su dinero, todo eso en vez, tal vez la gente que tiene menos recursos o tiene menos ingresos, tiende como a ser más normal en términos que puede gastar su dinero. Ya. Entonces veamos un análisis. Primera cosa, en este análisis gráfico, nosotros podemos ver que están los residuos al cuadrado, ¿cierto? Y están los valores de i, en los que nosotros predecimos. Si nosotros analizamos cada este puntito, va a ser un residuo. Entonces, si nosotros nos fijamos, acá está cada residuo y están bien parejitos. Si nosotros trazamos una línea, estos igual están bien parecidos, ¿cierto? Bastante mala la línea. Pero estos que están acá arriba son muy grandes, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos tender a analizar este gráfico y a ver que existe un problema de heteroscedasticidad. ¿Por qué? Pero esto es solo una prueba visual, no es una prueba práctica. Entonces, al analizar esto, sabemos que puede haber problemas de heteroscedasticidad. Entonces, veamos un test. El test que habitualmente se usa son dos. Uno que se llama Bruch-Pagan, que es un test que no creo que esté incorporado acá, pero es un test para ver si hay heteroscedasticidad o no hay heteroscedasticidad. Y el que se hace habitualmente es un test que se llama Goldfeld-Quandt. El test de Goldfeld-Quandt lo que permite es analizar si existe heteroscedasticidad o no, cortando corta en tres partes la regresión y lo que hace es estimar una parte acá, por dar un ejemplo, y otra parte acá. Entonces compara las varianzas de esos dos lados, los SSR. Si son iguales, no hay heteroscedasticidad. Y si son distintos, es que existe heteroscedasticidad. Entonces, miren, vamos a analizar las pruebas. Este es el test de Goldfeld-Quandt. El test de Goldfeld-Quandt, lo que me dice aquí es simple, miren, aquí está. Dice, la hipótesis alternativa dice que la varianza incrementa de un segmento al otro. Por eso les decía, se estima una reacción, se corta en dos partes, se toma, por ejemplo, esta parte de aquí, esta es la del medio, no se toma y se considera esta. Entonces se quedan dos segmentos, el segmento uno y el segmento 2. Entonces con esas se estiman regresiones. En este caso, la hipótesis de este valor se rechaza o no se rechaza, esta cosa es menor a 5%, que es lo que habitualmente se genera. Entonces, se crea la hipótesis alternativa es la que vale. En este caso, ¿existe problema de heteroscedasticidad? Sí. ¿Por qué? Porque el test de Goldfeld-Quandt lo identifica. Simplemente eso. Ya. Entonces, acá hay otro test. Este test son unos test alternativos que no quiero al final que se lo aprendan ni nada, pero quiero que entiendan la intuición que hay detrás de esto. Miren, si yo tengo los residuos al cuadrado, que es lo más parecido que yo puedo tener a la varianza, en este caso, eh, yo podría pensar que una de las variables, la m o la v, son los que están causando el problema de heteroscedasticidad. Porque una de las variables es la que causa el problema. Entonces, hay que analizar cómo lo podemos solucionar. En este caso, miren, si nosotros analizamos y estimamos una regresión, como se acuerdan, como nosotros estimamos como i. Y con las variables acá, pues teníamos la m y más la v, ¿cierto? Como lo hacemos habitualmente, más la constante. Entonces, ¿qué estamos tratando de hacer en esta cosa? Nosotros estamos tratando de explicar nuestra variable i, que en este caso era ingreso, con el puntaje matemática y el puntaje de la prueba verbal. En este caso, lo que se está haciendo aquí
es estimar una regresión, pero considerando el residuo, la parte de nuestro modelo que no podemos explicar, pero que sabemos que es heteroscedástica por este test. Entonces estamos viendo si el puntaje matemática explica el residuo heteroscedástico. En este caso, cuando nosotros analizamos esto, lo que nos interesa es esto, los valores estos. Estamos analizando si la heteroscedasticidad perdón, la variable m causa la heteroscedasticidad. En este caso, la variable m causa el problema de la heteroscedasticidad. Sí. ¿Por qué? Porque es significativa. Y como es significativa, es la que causa el problema de la heteroscedasticidad. Entonces, ojo con eso. Este es un test que no se hace habitualmente, pero es para que lo tengan como presente, para que vean cómo es la variable m es la que causa el problema de la elasticidad. Ya. Entonces, ya, con eso eh, deberíamos haber hecho todas las pruebas. Ahí están los test. Está el de Golfer Quadrant, que más vale, y este análisis. Veamos ahora otra la parte de la autocorrelación residual. La autocorrelación residual lo que hace es que esta cosa es más, tiene más relación con respecto a la serie de tiempo. Cuando puede ser de que esté correlacionado el hecho del pasado puede estar afectando el presente. Es lo que estamos analizando en estos test. Porque pasa habitualmente, por dar un ejemplo, una cosa que puede haber afectado el pasado puede estar afectando el presente. Por dar un ejemplo, si yo estoy viendo la inflación actual, perdón, si yo estoy analizando la inflación del 2023, digamos, 2023, y veo la inflación pasada por el tema del COVID y todo esto, y yo sé que la inflación pasada puede estar afectando la inflación presente, ¿cierto? Pero en la actualidad ya no es tanto. Entonces son como efectos cosas que pueden afectar el pasado, que están afectando el pasado, que están afectando al presente también. Entonces, para ver el tema de la autocorrelación, que se hace habitualmente, se usa este test, el test de Durbin-Watson, que es el test más habitual y el más fácil de todo, y si se los coloca en la salida del profe o la profe, en la salida de la prueba FEN, es súper fácil de ver o analizarlo. Entonces, mira, veámoslo. Entonces, vamos a esta parte. Primera cosa, se hace una prueba visual. Esta prueba visual se analiza como una prueba de ACF, donde se analiza la autocorrelación residual. En este caso, ¿qué es lo que tiene que importarnos si colocan este gráfico? Es que estas bandas que están aquí, estas bandas de aquí, no tienen que pasar estos umbrales, ni alta ni positiva. Entonces, en este caso, existen dos tipos de autorrelación, positiva o negativa. Entonces, si pasa hacia arriba, es positiva, porque acá es positivo. Y si pasa hacia abajo, es negativa. En este caso, no hay autocorrelación, porque estas cosas no pasan estos umbrales. Si fueran así, o hacia abajo, habría indicios de autocorrelación. Entonces, vamos con el Durbin-Watson. El Durbin-Watson es una prueba de autocorrelación que nos permite estimar si existe autocorrelación de orden uno. ¿Por qué de orden uno? Porque está analizando el rezago anterior. Por ejemplo, si estamos en el 2019 y estamos trabajando con datos diarios, está analizando el rezago del 2018. Y después del 2018 con el 2017, 2017 con el 2016, así sucesivamente. Si está trabajando en formato diario, no sé si está hoy día en el primero de julio, está analizando el del 30 de junio, así sucesivamente. Ya, en este caso, ¿qué es lo que manda en esta cosa? Es este valor, el valor P. En este caso, el valor P es menor a 5%, que lo habitualmente que se trabaja con un 5% de significancia. No, es un 15%. Entonces, la hipótesis alternativa nos está diciendo que no existe autorrelación de orden 1. Entonces, en este caso, ¿existe o no existe autocorrelación? No existe. Solo eso. Entonces, esta cosa nos está diciendo si existe o no existe autocorrelación. Al ver el gráfico nos está diciendo al tiro que no hay autocorrelación de orden uno. Y al hacer el test de Durbin-Watson, eh, no existe autocorrelación de orden uno. Eso, chicos. Ya. Entonces, ahí se pasa. Ahora, una cosa que me faltó agregarle, o sea, o explicarle, es que el tema de la autocorrelación y la heteroscedasticidad causan los mismos problemas a la regresión, pero no los causan por lo mismo. Primera cosa, la heteroscedasticidad causa el problema de sesgo en las estimaciones y que ¿cómo se llama esto?
y causa además seco las estimaciones y que además la varianza residual no sea constante. ¿Por qué cosa? Porque se anula el supuesto de homoceasticidad. Pero el Durbin-Watts, perdón, la autocorrelación causa los mismos problemas, pero por otra cosa. Porque el residuo está correlacionado con su pasado. Solo por eso. Ahora, también me pueden preguntar, oye, pero si existe la heteroscedasticidad, ¿también existe el problema de la autocorrelación? Sí, pueden existir ambos o uno y otro. No necesariamente que exista uno quiere decir que no puede existir otro, por si acaso. Ya. Entonces dice, como la segunda parte, y aquí terminamos con el tema de la autorrelación y la heteroscedasticidad, dice, adicionalmente se estima la siguiente regresión. Para ver, hay que ver el anexo 2. Suponiendo que se cumplen los supuestos básicos del método LS, se siguen las siguientes instrucciones. Ahora se estimó el mismo modelo, pero con una variable. Y esta variable está en logaritmo. ¿Ya? Y además se estima un modelo 7 que este modelo tiene incorporada la variable dummy que nos habían dicho anteriormente. La variable dummy era de si tiene un posgrado o no tiene un posgrado. Ya. Pero esta variable dummy, si la vemos, está incorporada de dos maneras acá. Está incorporada de manera aditiva, aquí, como un y cero, ¿cierto? Y acá como manera multiplicativa. Entonces, vamos a ver qué significa cada cosa. Entonces, primero nos están preguntando que interpretemos el beta 2 de la 6. En este caso está el logaritmo. Cuando está el logaritmo, nosotros sabemos que es un porcentaje, ¿cierto? Entonces vamos a analizar qué significa este valor. En este caso, ¿qué está diciendo acá? Está diciendo que el logaritmo de m. Entonces esto está diciendo que el beta, cuando es 1%, cuando nuestro puntaje matemática aumenta en 1%, ¿cuánto aumenta nuestro ingreso? En 1553 unidades. Digamos que estamos hablando de pesos, 1500 pesos. Entonces, eso es lo que estamos analizando. Simplemente eso. Como este está en porcentaje, tenemos que hablar de porcentaje. Entonces, estamos diciendo cuando aumenta en una unidad, en 1%, nuestro puntaje matemática, ¿cuánto aumenta nuestro ingreso? En 1553 unidades. Eso. Ahora. 2.2, este es de la 7. Dice, analice la incorporación de la variable dicotómica o variable dummy en 7. Veamos la incorporación de la variable dummy. La variable dummy en esta, ¿es significativa? No, no tiene asterisco, entonces la incorporación de la variable dummy en manera aditiva no es significativa. Ahora, de la otra manera, de manera aditiva, ¿es significativa? Tampoco es significativa. Entonces, la incorporación de la variable dummy de posgrado, ¿era importante o valía la pena meterla al modelo? No, no era tan importante. Pero, miren, analicemos la capacidad de pronóstico del modelo 7. Cuando analizamos la capacidad de pronóstico de este modelo, también es significativo. Esa es como la última. Entonces, la capacidad de pronóstico, ¿dónde la veo? Con el valor P este. Este valor P es menor al 5%. Sí, es menor al 5%. Entonces, el modelo sí pronostica bien. Así que eso sería. Chicos, ¿alguna consulta? Chicos, ¿alguien?